En el Cerro Uritorco ocurren extraños fenómenos que dejan sin palabras a turistas, habitantes y científicos. Hay una persona de Neuquén, Julio de Neuquén, que llega a Los Terrones, funcionaba todo bien. Llega a Los Terrones, van a sacar una foto, se le clavó la máquina. ¿Sí? Bueno, van a sacar con la otra, saca una, se le vuelve a clavar. Tiran con la otra, no le anda. Agarra la filmadora, está filmando, pero filmó 2 minutos, le aparece la imagen de la pilita y murió. Eso le pasa en Los Terrones. Cuando vuelven y están parando en el camping municipal, se pone a revisar todo y está todo funcionando bien. Cuando se hace un viaje largo, se chequea todo el equipo, digamos, toda la parte técnica, desde cámaras hasta movilidad también. Y cuando llegamos a la parte del Uritorco, digamos, a la base del Cerro Uritorco, mejor dicho, cuando quisimos salir del Cerro Uritorco, nos dimos cuenta que la camioneta no tenía corriente. Pensamos que era una falla mecánica, una falla técnica. Cuando vinimos acá, empezó a funcionar como si no hubiese pasado nada. Algunos sostienen que el cerro está lleno de materiales con alta carga electromagnética e inclusive radiactiva, que serían los causantes de todos estos fenómenos. Es posible que por la presión que estamos hablando, que formó este relieve de Sierra Pampeana, precordillera, cordillera de los Andes, esta presión genere un campo piezoeléctrico y por la cantidad de cuarzo que hay puede ser muy importante. Es, si querés, un atrevimiento hipotético, pero es posible. El cuarzo tiene una propiedad que es la piezoelectricidad. ¿Esto qué significa? Significa que un mineral uno lo presiona mecánicamente en sus 2 extremos y genera un campo eléctrico. Esto en un cristal. Imaginémonos la cantidad de cristales de cuarzo en el Uritorco, es inconmensurable. Otros inexplicables sucesos son habituales en la zona. La respuesta tal vez tenga que ver con un hallazgo en la base del cerro en el año 1934. La historia del bastón de mando o piedra de la sabiduría es una antigua leyenda, pero hay 2 hechos que la hacen especial. En primer lugar, imposibles coincidencias entre leyendas de lugares desconectados entre sí por el espacio y por la historia. En segundo lugar, que el bastón fue encontrado. Tanto la zona de las Sierras Chicas, conocida por los aborígenes como Viaraba, como las Sierras Grandes, cuyo nombre era Charaba, estaba poblada por los indios comechingones. Para ellos, como para otras tribus indígenas que vivían en la zona, el Cerro Uritorco habría sido considerado un centro de convocatoria mística religiosa. En él se desarrollaban ritos calendáricos periódicos, danzaban tomados de la mano y entonaban cantos mántricos. Cuenta la leyenda que hubo un tiempo en que este pueblo era gobernado con justicia por un cacique de nombre Voltán. Este poderoso y benévolo soberano podía además dominar las fuerzas de la naturaleza y del cielo. Estos poderes habrían sido condensados en un bastón de basalto que Voltán construyó. Esta pieza es conocida como piedra que habla o bastón de mando. Aunque sea inexplicable, Voltán es nombrado ya en mitologías muy antiguas de la India, Afganistán, Pamir, Persia y el Tíbet. Su historia se entrama ni más ni menos que con la del Santo Grial. La búsqueda del cáliz que recibió la sangre de Cristo es el emprendimiento arqueológico más grande de la historia. En la ópera Parsifal de Wagner se cuentan las andanzas del famoso súbdito del rey Arturo. Se le comisiona a uno de los integrantes, a uno de los caballeros de la corte del rey Arturo, de los integrantes de la mesa redonda, que es Parsifal, que atesore ese santo grial y sin siquiera decirle a sus compañeros, para que nadie pudiera revelarlo, quizás en medio de la tortura o de la desesperación, nadie hablara de más, se retire de la mesa, se lleve este objeto sagrado y lo deposite en un sitio seguro y con su espada cuide de él
hasta el último de sus días. Pero además de su interés por el Santo Grial, Parsifal tenía otra obsesión, el bastón de mando. Wagner inspiró su ópera en un poema de von Eschenbach, un trovador alemán. En esta obra aparecen versos desconcertantes. El poeta alemán menciona 2 siglos antes de que Colón naciera a las montañas de Viaraba, a Argentum, al bastón de mando y a Voltán. ¿En qué lejana cordillera podrá encontrar a la escondida piedra de la sabiduría ancestral? Sobre la montaña del sol surge la presencia negra del bastón austral. En la armórica antigua que en el sur está, solo Parsifal irá por el Atlántico océano, hasta las puertas de secretas de un silencioso país que Argentum se llama, y así siempre será. Por el poder del dios Vultán, junto al bastón de mando, por los siglos descansará. ¿Cómo se explica la mención de Armórica para nombrar a un continente supuestamente desconocido? Algunos lo atribuyen a que era el nombre de Américo Vespuccio, pero Vespuccio era simplemente un italiano que hacía mapas. Entonces, ¿cómo es posible que este continente lleve el nombre, ni siquiera el apellido, podría haber sido Vespuccinlandia, pero no, América, de ese señor que solo hacía mapas? Sería mucho más lógico haberle puesto el nombre de alguno de los descubridores, conquistadores oficiales. La verdad es otra. América es una deformación del nombre que ya pero siglos antes se le daba a este continente, que es Armórica, es decir, el lugar de la armonía. Más increíble aún es la mención de Argentum, para un país que recién en el siglo XIX tomaría ese nombre. Pero el poema contiene más versos asombrosos. ¿De dónde ha salido el caballero angelical? Si hace milenios en el corazón de Pamir nació. Antiguos viajeros del Himalaya le dieron la presencia del milenario bastón en las altas montañas del Argentum polar. Oculto lo mantuvieron los dioses de la tierra en un monte sagrado de la innombrada Viaraba, donde Vultán le otorgará su mágico destino. Porque hay quienes afirman que el Santo Grial es traído por Parsifal a la zona de las sierras altas, las sierras grandes de Córdoba, la cadena de las sierras grandes, otros de las sierras chicas, más probablemente las sierras chicas, y en ese caso la región del Cerro Uritorco. Ya en el siglo XX, el mismísimo Hitler envió un comando a la región en busca del bastón de mando, pero no lo pudo encontrar. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo hasta que la piedra que habla fuera hallada. Fue en 1934. Su descubridor, un maestro metafísico nieto de un aborigen de las Pampas argentinas, se llamaba Orfelio Ulises. A mí me llama la atención hasta el nombre de su descubridor, Orfelio Ulises. Me da la impresión de que en realidad Orfelio Ulises es un seudónimo de alguna otra persona que por sus condiciones, sea del campo religioso o científico, no podía revelar su verdadera identidad. Se hallaba excavando a los pies del cerro cuando finalmente apareció ante él el ansiado bastón. Se trataba efectivamente de un bastón negro construido en basalto. Medía 1,10 metros y pesaba 4 kilos. El bastón de mando es un objeto curiosísimo, edificado sobre un cilindro de piedra. Digo edificado porque está trabajado, está hecho siguiendo un sentido en cuanto a la decoración inserta que tiene. Símbolos que hay que leer, yo me animo a decir, desde los símbolos de una cierta alquimia
que es la alquimia original, la alquimia que llamamos de la tradición hermética. ¿Se trata efectivamente de la piedra de la sabiduría? Algunos se preguntan si el mundo ha mejorado acaso desde la aparición del supuesto bastón. Siendo que a los pocos años se desató la Segunda Guerra Mundial, el argumento tiene de qué aferrarse. El bastón quedó en custodia del profesor Guillermo Alfredo Terrera. Según los iniciados, se trata del auténtico bastón de Voltán y contiene la sabiduría que permitirá regenerar a la raza humana. Solo estaría esperando el momento oportuno. Sin embargo, ciertas almas adelantadas ya estarían trabajando en silencio, preparando una revolución espiritual y energética. Un trabajo en silencio que lleva ya miles de años. Un trabajo que se estaría realizando justo dentro del Cerro Uritorco.